induce a confusión, porque uno siempre está pensando en el concepto de molecular, celular, los conceptos físicos y biológicos, ¿no?, a los que aluden esos términos. Y entonces induce a una cierta confusión, ¿no?, una cierta ambigüedad. Y por otra parte, creo que no ha salido todavía del esquema platónico dualista, es la interpretación de Deleuze, porque lo que hace es una inversión del platonismo, realidad ficción, apariencia verdad. Lo que pasa es que ha habido una inversión. Es decir, lo que pongo en duda un poco es la originalidad real de la interpretación que hace de la sociedad, ¿no?, Deleuze. Ya. Bueno, el lenguaje es telúrico, porque pertenece al giro espacial del pensamiento, en el que se intenta desplazar de su predominio en Occidente al vector temporal. El vector temporal nos ha seducido siempre en nuestra cultura a movilizar aquellas fuerzas que tienen que ver con el progreso continuo, con el crecimiento continuo, ¿no? Mientras que lo espacial parece que abre un nuevo campo de juego. Lo espacial es digamos, un tablero de ajedrez en el que se juegan distintos movimientos. Es intensivo porque es lo corporal en su acto, ¿no? Emplean términos telúricos como tierra, territorialización, etcétera, pues porque precisamente son nietzscheanos y no... Y marcianos. Sí, un poquito. Estructura geológica, ¿no? Sí. Estrato, infraestructura, superestructura, todo eso es un lenguaje geológico también. Sí, porque quieren invitarnos, ¿no?, a introducirnos en una nueva perspectiva, en un nuevo modo de acercarnos a las realidades que no sea el temporal, sino el espacial. Aquello con lo que yo estoy aquí en el vaso, por ejemplo, no es algo meramente ante los ojos, como decía Heidegger, algo representable, ¿no? Es algo a la mano, es algo que con lo que juego incluso aquí, ¿no? Entonces, ese tipo de disposición de lo real es lo que este lenguaje quiere discernir. Y no estoy de acuerdo en que reproduzca el platonismo en una inversión, ¿no?, porque aquí se trata de anular todas las trascendencias, ¿no? Lo que existe solo en un plano de inmanencia y está en una... reduccionista, ¿eh? Y al ser reduccionista explica lo superior por lo inferior. De alguna manera. No, porque todo está relacionado con la diferencia, incluso lo molar y lo molecular está relacionado mediante una diferencia, no son opuestos. Y tampoco se reduce, digamos, no se trabaja aquí, para decirlo de otro modo, no se trabaja aquí en términos de verdadero o falso, sino o de bueno o malo. Se está más allá del bien y del mal, como en Nietzsche, sino en términos de altura de lo que hay, altura del pensamiento, por ejemplo. Un pensamiento es más elevado o menos elevado, nada más. Y una sociedad es más elevada o menos elevada, más viva o más mortecina. Pero es que la bipolaridad Apolo-Dionisos corresponde a lo molar, lo racional, institucional. Ya, pero están intrincados, Nietzsche ya no hacía ahí, ¿no?, con lo de Apolo y Dionisos, no mantenía a Platón, sino que lo desplazaba. Sí, por supuesto. Claro, porque sí, lo dionisíaco podría ser lo molecular, pero
apolíneo no es lo opuesto, lo trascendente, sino que es la encarnación de la otra dimensión. Quiero decir que ahí se refleja la influencia de Nietzsche. Sí, muchísimo, muchísimo. Nietzsche está detrás de ello. Sí. Aquí hay una pregunta. Aquí, bueno, no una pregunta, era más que nada sobre lo que estaba comentando. Yo creo que aquí hay cierto modo la enmienda que hace Colli al un poquito más Nietzsche, la enmienda que hace Giorgio Colli al Nietzsche Dioniso de Nietzsche, ¿no? Y dice al Apolo Dionisos de Nietzsche, dice, a ver, sí, Apolo Dionisos, pero nunca será Apolo sin Dionisos ni Dionisos sin Apolo. Sí que se da un darse más uno que otro. Dioniso solo se manifiesta en la representación apolínea. Apolo solo puede atacar a la vida desde el sueño o desde por debajo, desde la flecha no es el arquero a distancia, siempre ataca de un modo discontinuo, escondiéndose en lo dionisíaco. La representación solo puede afectar a la vida sin manifestarse, sin representar. Apolo solo afecta a la vida escondido, y a la vez la vida solo puede manifestarse desde la representación, desde Apolo. Entonces allí lo molar molecular, si cogemos este paralelismo, ¿no? Lo molar molecular en realidad se están retroalimentando uno y otro. No hay este corte de decir esto es molecular, y si ya no es molar, ¿no? Lo molar tiene que eliminar lo molecular, y lo molecular tiende a fijarse. Y cuando tiende a fijarse intenta negar lo molecular. Y ahí estaría el problema, ¿no? Yo creo. Que me ha parecido al final, después de una exposición equilibrada, bueno, que por supuesto está todo, citando al autor, a Deleuze, Deleuze se decanta por lo molecular, porque cuando en las frases que has leído has dicho hacer rizoma, no raíz. Es decir, se está decantando, entre comillas, moralmente o de alguna forma por lo molecular. Entonces pregunto, ¿esto quita fuerza al sistema o simplemente hace que aparecer como malo lo molar y como bueno, entre comillas, yo estoy hablando muy genéricamente, lo molecular? Cuando has comentado previamente, y me parece muy certero lo que has dicho, bueno, yo lo comparto, que el equilibrio entre lo molar y lo molecular es lo que quizás hace que ambos se estén vigilando mutuamente y podamos avanzar en alguna medida, ¿no? No lo sé. Pero no es porque considere malo a lo molar, sino porque lo molecular es lo que lleva la dirección, dado que lo molar es solamente la encarnación necesaria, de lo molecular. ¿Quién lleva la dirección? En el ejemplo de la ola, la fuerza. Entonces, no es que no haya que prestarle atención a la representación de la ola, pero si hay que modificar una ola o si hay que hacer algo con una ola, lo hace uno con su intención, ¿no? Pues eso, en las sociedades es lo molecular lo que realmente lo que realmente es, ¿no? En ese modo de ser que él llama insistencia, ¿no? Lo molar existe, es lo que aparece como caparazón hacia afuera, ¿no? Lo molecular insiste. Entonces, solo que lo molar, aunque sea la encarnación de lo molecular y dependa de lo molecular, puede enquistarse. Entonces crear como una especie de autocontradicción en la propia sociedad. Gracias. No es algo perfectamente definido, sino que hay una gradación, una cercanía, una movilidad en el sentido de juego. Y creo que haciéndole justicia es la idea esta de que el cambio, es decir, el anhelo, el deseo de que la vida se expanda, choca con lo molar, con el sistema, con las estructuras cerradas, que son representativas, que son más o menos visibles, que son determinadas, son agenciamientos que se producen y que se les da credibilidad y por tanto se entra en el lenguaje como tal. Pero es que el recorrido que hace en el libro es curioso, ¿no? Empieza hablando de la
geología, la estructura, que por otra parte son términos y son referencias comunes, llamativamente comunes, a los seminarios de Yaga, ¿no? Consta que yo no estoy aquí resucitando muertos ni nada de eso, estoy hablando de teoría. Estamos hablando tranquilamente. O sea, no, pero que además que no quiero que haya ese empegostamiento identitario de que los lacanianos, los otros, los fulanicos, los menganicos, si sean lacanianos descalzos o calzados, me da igual. Es decir, pero sí yo creo que es verdad una cosa. Si te fijas, aparece una cierta evolución textual que va de hablar de los estratos y tal, se mete en profundidades, toca hasta las estructuras víricas, todo, y después pasa a la lingüística, al significante, para hacer un ataque a la congelación del significante, a propósito del hombre de los lobos, etcétera, etcétera. Y pasa después a revista, a lo imaginario, a la imagen, a la cara, al rostro. Después pasa al drama, a los cuentos cortos, etcétera, etcétera, y después pasa a la resolución de ese drama y a lo que sería, digamos, esa apertura y a la política del esquizoanálisis, vamos a decir, ¿no? Entonces, hay como una especie de programa, ¿no?, que es punto por punto una revisión, desde mi punto de vista, sin apenas citarlo, pero una revisión de los recorridos. Sinceramente, lo he visto, vamos, me parece que es bastante evidente en algunos puntos, de Lacan. El caso es Schreber, que también lo toca Elías Canetti, es verdad, pero el hombre de los lobos, todo esto le sirve para ilustrar ese supuesto encapsulamiento que tiene el psicoanálisis con el Edipo, que se lo despacha con nada, porque desde mi punto de vista es un poco esperpéntico el Freud que saca de Deleuze. Sinceramente es esperpéntico, aquí lo digo, y bueno, pobrecillo, pero está muerto, pero es verdad. Entonces, yo creo que se le puede sacar otro partido a Freud más productivo. Es verdad que se centra en el uno por uno, cierto, pero también tiene consecuencias, porque si Deleuze ha ido rastreando eso, es porque ha ido pisando el terreno del psicoanálisis. Y eso le ha abierto perspectivas, evidente. Entonces, es una cosa que no es ajeno al psicoanálisis. Otra cosa es que vea en la cuestión del Edipo una especie de... que no es así tampoco, pero bueno, simplificando se puede hacer una... Hombre, yo creo que si vemos las cosas, ¿no?, el pensamiento, tal y como él nos invita, ¿no?, en una lógica de la diferencia y no de la oposición, pues entonces podríamos descubrir que Deleuze trata con mucho mimo, critica a todos los autores, pero los trata con mucho mimo. Y quizás pues tú... Pero ¿por qué no coge entonces a Freud para hablar de Schreber o del caso del hombre? Que lo lleva a otro lado. Y lo lleva a Elías Canetti. No es que desprecie. Él no desprecia a Kant, sino que transforma a Kant. Él no desprecia a Hume, sino que lo desplaza. Y entonces quizás también al psicoanálisis lo está desplazando. Él trata con mucho mimo todo lo que toca, tal y como lo veo yo. Y en términos de una lógica diferencial, no oposicional, ¿no?, quizás no deberíamos oponer Deleuze a Lacan, ¿no?, sino buscar aquí una oportunidad para reflexionar acerca de Lacan, ¿no?, y llevarlo más allá, ¿no?, porque Lacan se podrá llevar más allá, ¿no? En primer lugar, está más allá de Freud en la medida, bueno, yo no entiendo mucho de esto, pero a ver si digo algo con sentido, en la medida en que la estructura no es una estructura rígida como en el estructuralismo de Levi-Strauss, es una estructura móvil y en la que el significante fundamental no está, que es la falta. Entonces, en Freud sí hay un significante claro, ¿no?, que es el padre o el Edipo o
Pero en Lacan es el todo de la estructura que no está en la estructura, que por tanto hace falta, pero que falta, es lo que hace falta, pero que falta, que se sustrae siempre a ese todo, ¿no? Y quizás no es a Lacan tanto a quien se está dirigiendo. No sé si estoy aquí. En cualquier caso, también la palabra, lo que pienso, es verdad que lo que pasa es que Lacan habla de, hay distintas etapas, pero la cuestión de la topología, el agujero ese, la carencia, lo que no está... Sí, la falta. No, claro, la falta, pero no es que sea una negatividad abstracta, no sé qué, es que sencillamente no todo es lenguaje, no todo es decible, no todo se dice, no todo se puede nombrar como aparentemente ahora se quiere hacer todo transparente, no en lo político, que eso se puede hacer mucho más. Pero, es decir, esa especie del panóptico llevado al grado supino, donde la enseñanza tiene que ser milimetrada y tiene que quedar registro de todo y todo transparente, falso, totalmente falso. No todo se puede decir. Y precisamente lo que no se puede decir es lo que articula el decir. Eso es lo que plantea Lacan en el fondo. O sea, lo que no se puede decir es lo que articula el decir. Hay sintonías. Fíjate, lo que articula lo social es aquello que no tiene presencia, que es el entre. Claro, pero es que, pero eso está, es el silencio. Pero no es algo que esté por ahí. Lo que no se puede decir es cuando... Es decir, eso en la clínica tiene su... Es un parón en la asociación y un silencio. Y eso produce efectos. ¿Qué efecto produce? El efecto transferencial. El que ese sujeto se queda enganchado al otro, al que está ahí presente con la oreja como un soplillo detrás. Pero que significa una repetición de que ese sujeto se ha quedado enganchado antes a otra palabra mucho antes, no solo ahora. Entonces, la falta esa es un vacío en el lenguaje, un no poder decir ya más y por eso me engancho a otro. Como Rajoy, cuando no sabe qué hacer, pues entonces mira a la cóspera a ver lo que tiene que decir. Eso es. Bueno, entonces, ese vacío de palabra no es un vacío abstracto, no es una metafísica, es un enganche al otro, que decía Freud, lo decía Freud ya, al Nebenmensch. Es decir, al ser primordial que vio a la criatura y dice, cucu, ajo, yo soy quien te cuido. Yo insisto en que se puede tomar, ¿no?, esta confrontación como una posibilidad de descubrir nuevos caminos. También aquí hay un silencio, aquí en el rizoma hay un silencio, que no es algo que está más allá en algún lugar, no, el silencio, si lo que conforma lo social es el intersticio, el intersticio que es un agujero, es una falta, es un nihil productivo, pero que está aquí presente en la relación entre usted y yo, ¿no? Es esta distancia que hay, es esto que hay aquí, sin embargo no es ninguna presencia, es una despresencia, o una presencia que es en cuanto despresente, ¿no? Pero que es muy real. Hay una cosa, ¿no? Perdonadme que yo intervenga, que es yo me gustaría interesante. intervenir en una cuestión, porque uno de los fallos, por decir, de la filosofía, y sobre todo yo imagino que estos jóvenes es que son estudiantes de filosofía o no. No, la mayoría no lo soy, digo jóvenes. Digo porque veo gente de los jóvenes que ha respondido, digo los más jóvenes, y lo mismo castas, ¿no? Yo que no soy de filosofía y que vengo aquí con el ánimo de aprender y no soy tan lectora ni tengo el bagaje de Antonio, pues estoy ahí que pillo lo que puedo. Algo pillo, ¿no? Y con las intervenciones de mis compañeros es como cuando los niños hablan entre sí, que somos los que estamos aquí, que nos entendemos mejor entre nosotros que entre los que estáis ahí puestos, ¿no? Por supuesto, darte la enhorabuena en principio. Dicho eso, yo a veces pienso que la filosofía, el problema en cuanto a la educación es precisamente ese lenguaje tan hermético, entre comillas lo de hermético, que cuando
Yo me imagino en el aula y a mi hijo con 13, 14 años estudiando filosofía, que se lo dan de memoria. De memoria tiene que estudiarse a Deleuze, porque decimos Deleuze. Nosotros decimos Deleuze, pero los que esto decimos Deleuze. Entonces yo veo a mi hijo que trae el esto y le digo, pero vamos a ver, el profesor o la profesora, ¿qué te ha dicho? Que me lo tengo que aprender. Sí. Y entonces que si la sombra, que si esto, yo digo, pero ninguna criatura filósofa le puede decir a qué corresponde todo esto. Ya, pero ¿no? eso... Porque, perdona, Sí. ya para terminar, porque entre todo lo que ha dicho y al decir Derrida, ha venido a mí algo relacionado con lo mío y con lo de las identidades y con el binomio. Yo no me voy a enfadar tanto como mi amigo Sergio cuando se elude a Freud, porque constantemente se elude al feminismo y a las mujeres y estamos todas tan tranquilas, y si se nos ocurre decir algo, enseguida nos vienen nuestros compañeros teóricos y ¿para qué queremos más? El autor del orientalismo, que es bueno, que en el año 75, 77, por ahí se editó, fue un auténtico bombazo, porque por primera vez alguien hablaba de ese oriente, no descentrado, de esa identidad, sino de esa identidad inventada por Occidente, ¿no? Había mucho también de esto que se está diciendo aquí. Y cuando él se acoge a lo que es la deconstrucción, a decir, esto hay que deconstruirlo, tenemos que volver a inventar, a hacer una realidad. Yo te quería preguntar ya, por ser un poco concreta, ¿tiene que ver algo esto con lo que se está diciendo, ¿no? Con Deleuze, que... Sí, claro que sí. Pues eso era la pregunta, lo dejo ahí como un cabo suelto. Sí. Bueno, respecto a lo de la filosofía, es que aunque lo considere marginal usted, pero a mí me parece importante, ¿no?, que la filosofía tenga un lenguaje abstruso, abstracto, etcétera. Es una cosa que se le reprocha mucho, ¿no? Pero yo creo que injustamente. Porque la filosofía es una disciplina. Claro que la filosofía es un arte que tiene todo ser humano. Un abuelillo pues tiene más filosofía a lo mejor que un catedrático, ¿no? Pero en cuanto constituida como disciplina, tiene su lenguaje y toda... La física tiene su propio lenguaje y nadie la inquiere, ¿no?, para decirle, oye, ¿por qué utiliza esas fórmulas matemáticas tan complejas y no habla cotidianamente sobre el cosmos? Yo no me refería... Perdón, yo no me refería, porque ahí sí que nos reímos, no me refería al lenguaje, que lógicamente toda disciplina tiene que tener un cuerpo lingüístico, sino al profesorado. Ya, ahí va. Es que hay que distinguir entre la filosofía, creo yo, y la institucionalización de la filosofía. La institucionalización de la filosofía ya es decadente también. La institucionalización de la filosofía es criticada por la filosofía misma. Es una práctica de la filosofía, una educación de la filosofía que la toma, ¿no?, como un objeto, como un conjunto de informaciones que se trasladan ahí al alumno, pero eso es deformar la filosofía, ¿no? La filosofía no se puede reducir a información. Toda la información está al servicio de un juego, de una visión de las cosas, de la cual hay que hacer partícipe al alumno. Entonces, claro, nuestro sistema educativo está en decadencia, qué duda cabe, ¿no? Pero sobre el lenguaje filosófico le voy a llamar la atención sobre esto, si me lo permite. Antes he dicho que qué lenguaje más complejo, ¿no?, cuando uno va a arreglar un móvil. Reparemos de nuevo en eso, ¿no? Yo es que fui hace poco a arreglar un móvil, ¿no?, y me hablaron en un lenguaje, yo es que no entendía de ninguna manera, ¿no? Y todos los jóvenes que veía allí entendían e intentaban aclararme, pero yo seguía sin entender, ¿no? Y al final dije, pues haga lo que usted quiera, ¿no? Entonces,
¿cómo ha penetrado el pero lenguaje? eso se hace en la filosofía también, ¿eh? Se hace exactamente igual. No, pero, solo que además no con tu edad, sino más chiquito, se le trata de explicar el lenguaje informático filosófico. Eso es lo que hay que hacer, pero ¿por qué penetra ese lenguaje, ¿no?, en el entramado social con esa facilidad, de tal modo que nuestros niños pequeñitos ya lo saben utilizar, ¿no?, desde antes de nacer incluso, ¿no? Y el filosófico no? Ahí hay un problema, y es que la sociedad es renuente, es reacia al lenguaje filosófico, y hay que humildemente reconocerlo. Y es porque el lenguaje filosófico siempre convulsiona, siempre pone en peligro la propia estabilidad, siempre fuerza a ir más allá, y a eso le tenemos miedo. Ese es el fondo, ¿no? Entonces deberíamos, en una cura de humildad, ¿no?, decir, es que somos excesivamente cobardes, ¿no?, como para atender a la filosofía. Que para mí la filosofía me parece... No, si ya, estoy simplemente estableciendo ahí un fondo, sí. No, sino es lo social entero, Occidente entero. Usted ve la producción tan magnífica que ha realizado Occidente desde la época griega, ¿no?, y que eso no haya calado en nuestro lenguaje, es un fenómeno que sorprende, ¿verdad? Y que cale el lenguaje histórico, el lenguaje literario, el lenguaje técnico, y el filosófico no, hay algo extraño, hay choca, ¿verdad?, ¿no? Oriente, una cosa es, aquí Gitteles y Guattari mencionan a las sociedades orientales como sociedades más rizomáticas. Ahora bien, ellos no quieren partir de un pensamiento oriental, porque yo lo traduciría así. Una cuestión es el orientalismo, ¿no?, una tendencia al orientalismo, ¿no?, que es como traerse a Oriente aquí, injertarlo en nuestra sociedad, y entonces pues hacer una serie de prácticas orientales jueves y martes de 7 a 9, lo cual, ¿no? Pero el orientalismo es más que eso, es como el colonizador inventa un oriente al que colonizar y al que devastar y al que seguir devastando. Debería ser un conocimiento real de Oriente, ¿no?, una relación real de Occidente con Oriente. Ahora, yo le veo mucha valentía a estos autores, y no solamente a ellos, sino a todo el pensamiento filosófico del siglo XX y lo que llamamos del XXI, porque es una autocrítica de Occidente. Y yo no conozco, por mucho que yo deplore la trayectoria occidental, no puedo dejar de pensar en que no conozco ninguna cultura que haya sido tan duramente crítica consigo misma, ¿no? Porque no se conoce la lengua árabe, y no se lee en árabe, o en chino, o en japonés, o en otras lenguas donde hay una literatura en ese sentido también. Digo que a veces no conocemos por desconocimiento de las culturas, ¿no? En el sentido de que ¿qué cultura como la nuestra, ¿no?, en filosofía? Es que en filosofía lo que se está diciendo desde principios del siglo XX es que Occidente está en decadencia, que está en lo más bajo y ruin, partiendo de las mismas premisas occidentales, ¿no?, se hace una revisión de Occidente, en virtud de la cual se muestra a Occidente como miserable, y eso es algo heroico que está haciendo el pensamiento. En el siglo XV en el mundo árabe también ocurre. ¿No? Entonces, no hay que, en ese sentido digo yo, que sí, Oriente muy bien, habría que relacionarse con Oriente, etcétera, pero no habría que despreciar el trabajo, ¿no?, de pensadores que hablan en occidental contra Occidente en pro de otro Occidente, porque ahí hay una valentía, ¿no?, muy admirable. Yo estaba con la discusión que usted tenía con Luis, y aparte incluso lo que dijo ella, me vale
para mediar, porque lo que usted estaba diciendo no creo que sea realmente una crítica de Deleuze, sino lo que Deleuze pretende. O sea, Deleuze nunca jamás toma un autor de todos los que toma hasta que ya por fin plasma su pensamiento y, por así decirlo, dice, el autor dice esto de forma canónica, como puede venir en cualquier manual de filosofía, sino que él lo toma por detrás y lo hace hablar como un muñeco y dice lo que él quiere que diga. Eso, sobre todo con Spinoza y con Leibniz se ve muchísimo. Y con Lacan mucho más. Ya no es tanto qué es Lacan y yo lo aplico, porque entonces evidentemente devendría otra vez lo que es Lacan. Aquí Lacan es lo moral, y lo que está proponiendo Deleuze desde Lacan son puntos de fuga para devenir otra cosa y así entender otras cosas. No es tanto un qué sea la teoría, sino cómo aplicarla a lo que yo quiera. Entonces, es una discusión que en el punto de partida de qué es Lacan, efectivamente funciona, pero cómo lo cojo yo, que es la perspectiva valiosa, yo creo, de Deleuze, no funciona. Y el tema, que por lo que digo que entronco con lo que decía ella, es que me parece que es la introducción del libro que viene antes de 1000 mesetas, que es el Antiedipo, que dice que no hay problema, que si alguien no tiene ni idea de psicoanálisis, mucho mejor, porque entonces ya no va a confrontar, no va a hacer esto y va a ir directamente a lo que lee y lo va a leer sin maldad, por así decirlo, y va a salir otra cosa. Entonces no es tanto, es coge el libro y lo que te vaya diciendo, como tú lo quieras usar. No es que sea el libro, sino como tú lo quieras usar. Es el tema. Y ya que hablo, es una pregunta un poco sobre Deleuze en general, Luis. ¿Entenderías en algún momento que se llamase a lo que ocurre en 1000 mesetas o el capitalismo y esquizofrenia en general hermenéutica? ¿O porque no me vale lo de simplemente esquizoanálisis para ubicarlo en el pensamiento continental? En un sentido estricto, no. No, por supuesto en un sentido general, ¿no? Hermenéutica como interpretación, entonces hermenéutica es toda la filosofía, ¿no? Pero en sentido estricto, la hermenéutica está ligada a ciertos presupuestos, sobre todo heideggerianos, ¿no? Está basada en una ontología del sentido, aquí hay una ontología de la fuerza. Entonces, no. Esto que se hace en Latinoamérica, ¿no? O en la UNED también a veces, perdona, ¿no? ¿no? La hermenéutica, y se introduce a la hermenéutica a Deleuze, y se introduce en la hermenéutica a todo el mundo, ¿no? Pues es utilizar un término de un modo excesivamente laxo, ¿no? Entonces cabe todo, ¿no? Es como si utilizo el término logos, ¿no? De un modo tan laxo, ¿no? Que bueno, pues entonces 1000 mesetas podría ser ilustrado, ¿no? Porque está hablando sobre el fundamento de lo real, así, en un término muy amplio, ¿no? Entonces ilustrado. Además, en la hermenéutica, si me permite, el sentido, ¿no? Siempre la diversidad del sentido es, vamos a ver, es un cambiar de lugar, un resignificarse, ¿no? Mientras que desde 1000 mesetas el sentido no se resignifica, sino que está en continua metamorfosis. Es sutil la diferencia, pero hay una diferencia. Entonces, si hubiera que ubicarlo en una corriente, ya directamente decimos que es pensamiento de la diferencia. Yo diría que sí. Postestructuralismo. Eso sería traicionar otra vez, a meterlo en... Lo que pasa es que usar
No, yo creo que sería interesante, por ejemplo, cruzar discursos. Castoriadis, por ejemplo, con el imaginario colectivo ese que yo creo que había, que se ha convertido ya en una especie de molar que se está usando para todo, Deleuze y el psicoanálisis más allá de las escuelas cristalizadas. Porque yo creo que, o sea, no se trata tanto de lo que es, sino de cómo se usa, efectivamente. Pero yo creo que la crítica de Deleuze creo que pulveriza a Freud en el caso del hombre de los lobos y en el caso de Schroeder, pasándose por alto muchas cosas que podía haber usado y no ha usado. Y es mucho más potente Freud de lo que aparece ahí, por un lado. No quiere decir, no le quito valor, por supuesto, a los conceptos de territorialización, desterritorialización, agenciamiento, etc. Pero yo creo que hay que ver a Freud desde otra perspectiva que la de Deleuze. Yo creo que aquí Deleuze está criticando a Freud porque, en cierto modo, él lo que está haciendo es el paso que hace Lacan, de desplazar el Edipo, desplazarlo al significante despótico, ¿no? Desde este significante despótico plantear el problema central como la psicosis y no la neurosis, y aquí él, en lugar de decir el problema es la psicosis y la psicosis como problema, ve la psicosis más como una posibilidad de apertura a líneas de fuga, y aquí es donde él pulveriza a Freud. Dice, no entiende Freud, no entiende al hombre de los lobos, porque el hombre de los lobos es toda una posibilidad de fuga que él la está intentando retomar y volverla a atar a una unidad. Eso es lo que el hombre de los lobos, no en el capítulo que empieza, el hombre de los lobos se está riendo de Freud y Freud está allí con el uno, ¿no? La risa no es tanto porque Freud no entienda, sino porque Freud está intentando que sea un lobo y nunca puede haber un lobo. Nunca puede haber un lobo porque el lobo siempre va en manada, ¿no? Siempre es múltiple. Y ahí es donde el hombre de los lobos se está riendo. Es que yo ya soy mucho, yo no soy este que me está intentando forzar a que sea el padre. Yo no estoy bajo la ley del padre que me dice tú eres mi hijo y en tanto que eres mi hijo tienes que comportarte, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí se quita una dimensión principal. Y la dimensión principal es el acto del habla. No se trata de que le dé una interpretación del lobo, sino que cuando ese sujeto cuenta un sueño que no sabe lo que dice, porque cuando contamos nuestros sueños no sabemos lo que decimos, si se agarra el significante lobo, lleva a un determinado sitio. No porque Freud quiera que lleve a un determinado sitio, sino porque está engarzado con otra serie de significantes que en él, en ese sujeto en particular, deriva a eso. Entonces, esa es la cuestión. No se trata de que ame al uno y que esté enganchado Freud con el uno. Puede estar... El esquizoanálisis en principio no tendría problema con eso. De hecho, el esquizoanálisis diría que vaya desarrollando todos los nexos de significantes hasta llegar, ¿no? El problema está cuando el psicoanalista, al hacer el espejo, corta... No, pero no espejo, cuidado ahí. Bueno, es que hay mucho que hablar ahí, porque claro, es que no es un espejo, no se trata de un espejo. Un espejo opaco sí, si quieres, pero no un espejo. No es un reconocimiento, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro, pero cuando corta el flujo de significantes, ¿no? Cuando corta en un momento, ¿no? Ve que se repite un significante y corta y señala ese significante, el psicoanalista, allí, en ese señalar ese significante, está haciendo que todo ese flujo que está produciendo de significantes se pliegue sobre sí, claro, y vuelva hacia ese significante. Claro. Allí es donde se está buscando una unidad de significantes que acaba se está buscando una deriva, no una unidad. Eso es lo que Deleuze no ha visto. No se está buscando una unidad, se está buscando una deriva. Se está buscando, aquí, valga la paráfrasis, romper los molares, no construir un molar. Esa es la diferencia. Bueno, no sé si... pero... Perdón que te... El pensamiento está para esto, para discutir.